Te voy a hacer una pregunta. ¿Te ha pasado alguna vez que una persona despierta algo en ti fuera de toda lógica? No un drama ni una tragedia, un gesto, una palabra o un silencio y ya está. Tu cuerpo se pone en tensión. Te preguntarás, ¿por qué algo tan pequeño produce tanta reacción? ¿Estamos reaccionando a eso que está ocurriendo en ese momento? Porque si la reacción es desproporcionada, está claro que la culpa es del otro. Es porque el otro no cambia. Es porque ya se lo he dicho 1000 veces. Es porque el otro es manipulador. O es porque el otro es envidioso, celoso, mala persona o quiere perjudicarte. Y aún así tú tratas de ser una persona razonable. Te trabajas emocionalmente, pero sigues reaccionando igual. ¿Por qué? ¿Por qué sigues reaccionando igual frente a esa persona? Además, tú sabes que no te conviene. Pero no te puedes alejar de esa persona, es un vínculo inevitable. ¿Por qué tú entiendes, pero tu cuerpo no obedece y reaccionas igualmente? Además de que no puedes controlar esas reacciones, hay personas con las que los síntomas físicos aumentan. Por ejemplo, los dolores de articulaciones o el cansancio, problemas digestivos, enfermedades crónicas que se reactivan. Pero cuando esa persona no está, resulta que te mejoras, vas y te mejoras. Y aparece y otra vez duele, otra vez estás cansado. ¿Cómo puede ser esto? Porque la respuesta no es psicológica en el sentido clásico. Es ahí donde te pierdes. La respuesta es biológica y simbólica. Y te voy a explicar cómo mis alumnos y mis consultantes utilizan estas herramientas que voy a dar en este vídeo para solucionar muchos de los conflictos que tienen en sus relaciones. Así que quédate conmigo. ¿Quieres averiguarlo? ¿De verdad es esa persona la que te enferma? Bien, si es así, ya tienes la solución. Hay que evitar como si fuera un alérgeno a esa persona. Pero hay personas que no podemos evitar y vínculos que no podemos rechazar. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Te vas a ir al Himalaya a meditar durante 10 años? No es la solución. Te voy a explicar la primera de las leyes para poder trabajar en desprogramación biológica. Y es que las personas tienen una relación simbiótica, están conectadas por un campo de información inconsciente. Y por lo tanto, si tú tienes una relación que te está molestando, quizás no sabes cómo reaccionar, ¿cierto? Y estás intentando aprender, pero si te sigue saliendo la misma reacción, es que aquello de lo que te quejas es lo que necesitas. Y esta ley la iremos estudiando durante este vídeo y todos los vídeos que vas a ver. Entonces, la parte exterior, el otro, no tiene solución. Eso no lo podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar la reacción. Y para poder cambiar la reacción tenemos que entender qué es lo que despierta el otro en nosotros. ¿Qué es lo que está ahí en nuestra memoria? En la realidad biológica, cuando el otro llega a nosotros y hace ese gesto, ese silencio, está despertando algo de nuestra infancia o está despertando algo de nuestra historia familiar. La cuestión es que reacciona a memorias de acuerdo a un lenguaje simbólico. Simplemente con que se parezca, para el cerebro es como si fuera real. ¿Sí? Entonces, ¿cómo encontramos esas memorias? ¿Cómo las podría cambiar? Lo primero, no las puedes cambiar si no las puedes encontrar. Así que lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar, es decir, analizar exactamente qué tipo de situaciones, qué palabras, qué conceptos son los que hacen que despierte en nosotros la reacción, esa persona. Una vez tengas esa lista, yo a veces pregunto a la persona cómo resumirías esa persona, pon cualidades, características, tienes que poner esas características, has de ir a buscar en las relaciones de tu infancia y de tu árbol genealógico, hacer una lista de características de todas esas personas, padres, madres, todos los que hayan hecho la función de padre, la función de madre, tíos, tías, hermanos, abuelos, etcétera, profesores, y poner esas personas importantes en nuestra infancia y poner sus características y buscar en qué coinciden para encontrar qué es lo que está despertando. Bien, tenemos que ver qué tipo de animal somos. Somos un animal social, somos un animal de grupo.
Y además, en esos grupos nos organizamos en jerarquías, como pasa en muchos mamíferos y en otros animales. Entonces, ¿qué nos diferencia de ellos? Lo que nos diferencia no es el lenguaje. Ellos tienen su propio lenguaje. Lo que nos diferencia es que nos manejamos con otro tipo de lenguaje, el lenguaje simbólico. Y como somos un animal simbólico, nuestro cerebro codificará la información de los eventos vividos o transmitidos de otras generaciones hasta nosotros en forma de símbolos. Así ahorrará energía y podrá conectar más rápidamente con la información. Como somos animales simbólicos, vamos a explicar muy sencillamente los dos tipos de relaciones que tenemos simbólicamente. El primer tipo de relación que tenemos desde que nacemos es la relación vertical. Por ejemplo, entre una madre y un hijo. Desde el momento de nacer ya tenemos aquí la primera relación vertical, pues con el padre, con un tío, con un abuelo, no importa. Esta es una relación vertical. Y el otro tipo de relación que existe es la relación horizontal. Como por ejemplo ocurre entre hermanos. Entre tu hermano y tú tenéis una relación horizontal. Luego, cuando creces, es la misma que puedes desarrollar con los amigos, compañeros de clase. Luego, todas estas relaciones que se van acumulando, horizontales, se tratan de compensar, de solucionar y también se llevan a las relaciones de amistades, compañeros de trabajo en la adultez. También se puede llevar a la relación de pareja. La vertical es una relación jerárquica. Gracias a la admiración, el hijo va a mimetizar cosas de los progenitores o de las anteriores generaciones para aprender. Es decir, el hijo va a mimetizar todo esto para aprender. Esta relación vertical es inevitable y está programada en nosotros desde hace millones de años. Es decir, como pasa en los elefantes, la generación anterior enseña y guía a las generaciones venideras. Por eso tenemos codificados, cuando somos pequeñitos, que escuchar bien a la generación anterior nos salva la vida. ¿Comprendéis? Tenemos una programación innata para admirar a la generación anterior y escucharla e imitarla. Hay un programa de mimetismo automático. En los humanos, este tipo de imitación le llamamos admiración. Se produce gracias a admirar al otro. Así que lo primero que puedes hacer es una lista. Como he dicho, la admiración es muy importante porque permite el mimetismo, es decir, copiar conductas, gestos, frases. Piensa, ¿qué puede necesitar cualquier relación que la fortalezca y no la debilite? Piensa a ver. ¿Qué? El amor. El amor es muy complejo. El amor es muy complicado. Se han escrito ríos de tinta, libros y libros. Incluso en mis formaciones hay 4 días completamente dedicados al tema de la pareja, la sexualidad y el amor. Muy complejo. Y eso es solo una introducción. Si crees que el amor es lo que necesita una relación, pues ya estás perdido. La definición de amor ya es incoherente y diferente en cada ser humano. Entonces, ¿qué es lo que necesita realmente? Una relación para que crezca, se fortalezca y no se debilite. Son
los límites. Eso es lo que necesita. Límites. Porque los límites proporcionan una identidad fuerte y proporcionan relaciones claras, transparentes, que no llevan a la confusión. No están llenas de malos entendidos, de lo que cada uno entiende de lo que es el amor. Sea el amor de amistad, el amor de pareja, el amor de hermano, el amor fraternal, el amor filial, el amor paternal, el amor materno. Da igual, todo está lleno de sobreentendidos que son culturales y que también hemos aprendido de niños. Y estos sobreentendidos nos debilitan en nuestra identidad y por lo tanto entorpece, sabotea y puede llegar a estropear las relaciones. Así que vamos a hablar de ese tema, de los límites. En nuestra cultura nos han enseñado a confundir límites con egoísmo. Y muchas veces se acusa a personas que saben poner límites o que tienen una personalidad fuerte, con una identidad fuerte en ese sentido, como personas egocéntricas o egoístas. Eso es un error completo. Y proviene efectivamente de nuestra cultura cristiana. Es una de las culturas que ensalza uno de los programas biológicos que son más antiguos incluso que las religiones, que es el programa del chivo expiatorio. Si os interesa saber exactamente qué es el chivo expiatorio, investigar a René Girard, porque muchas veces una persona no puede curarse ya que es el chivo expiatorio que carga con toda la culpa del árbol familiar. Esta religión católica, para ser más concretos, cristiana, y en casi todas las religiones pasa lo mismo, ensalza el sacrificio en pro de la comunidad, ensalza el sacrificio en pro de la familia. A cambio de ganarse el cielo y la bienaventuranza divina. Así que el sacrificio, la culpa y la obediencia están bien insertados en vuestros programas culturales, porque ya viene como programa biológico de necesidad en la relación de sentir como una deuda si yo no actúo en pro del otro, también a mi favor. Es decir, este hecho de mirar por el todo es lo que despierta un sentimiento de culpa sano. Es un sentimiento de culpa que permite el vínculo. Sin embargo, el sentimiento de culpa tóxico, exagerado o malsano es el que nos impide ser nosotros mismos y tener una identidad fuerte. Y nos impide poner límites. Veamos ahora un ejemplo muy gráfico que te va a ayudar también a poner límites, seguramente tú, a encontrar el origen. Vamos a meternos de lleno en una historia que es, en esencia, un auténtico misterio psicológico. Vamos a analizar un caso real de desprogramación biológica para ver casi en directo cómo se desmonta un bloqueo que de verdad parecía imposible de superar. A ver, ¿alguna vez se ha tenido esa sensación de no poder hacer algo que parece súper simple? Como por ejemplo, poner un límite. Decir no o hasta aquí. Suena fácil, ¿verdad? Pues a veces es simplemente imposible. La respuesta a por qué pasa esto puede estar muy escondida en nuestra historia. Vamos a situarnos. Estamos en un taller, en una sala de conferencias a tope de gente. Lo dirige Oscar, un investigador de esto que llaman desprogramación biológica. En un momento dado le pide a su equipo que por favor salgan de la sala. Un gesto de lo más normal, ¿no? Pues para una de las asistentes, María Elena, de 38 años, ese simple gesto fue la chispa que lo encendió todo. Y de repente, ella levanta la mano y suelta la bomba. Eso que acabas de hacer para mí es imposible. Yo no puedo decir a alguien que se marche. ¡Bum! Ahí empieza el misterio. Fijaos que no dice me cuesta o me da cosa, no. Dice que es imposible. Una imposibilidad total. Y claro, Óscar, intrigadísimo, decide tirar de ese hilo. Óscar empieza a preguntarle y la cosa se pone seria. Le pregunta si puede hacerlo en su propio espacio o cuando está agotada. Y ella lo confirma, no puede. Pero lo más revelador, lo que de verdad indica que aquí hay algo más, es que ella ya lo ha intentado todo. Le cuenta, me trabajé autoestima, seguridad y mi forma de expresar. Y nada, sigo teniendo bloqueo. O sea que el problema era de los gordos. Súper. Así que Óscar, viendo el percal, va directo al grano. Le dice, bien, pues vamos a desprogramarlo. Cuéntame tu historia. Y ahí es donde el viaje nos lleva directos a la infancia de María Elena, concretamente a la relación con su madre. Y María Elena empieza a contar. Y es un recuerdo durísimo y recurrente. Cuando niña, mi madre se pasó toda mi infancia depresiva.
Lloraba mucho y yo quería ir a su lado a consolarla o a estar con ella cuando estaba en la cocina, y ella no me dejaba estar. Óscar le pregunta qué le decía su madre, y la respuesta es devastadora. Ella lloraba y me ponía fuera de la cocina, todas las veces. Y justo ahí, Óscar coge ese recuerdo y se lo devuelve con una fuerza brutal. Le dice, simbólicamente, esa acción es «márchate, María Elena». Y al escuchar eso, ¡puf!, María Elena se queda en shock. Total, es como si de repente se encendiera una luz. El primer clic del desbloqueo. A ver, ¿qué está pasando aquí a nivel cerebral? Es una pasada. El cerebro de María Elena, para protegerla, había creado una asociación totalmente inconsciente. La acción de echar a alguien estaba conectada directamente con ese trauma del rechazo. Así, cada vez que intentaba poner un límite, ¡zas!, se activaba ese recuerdo y un miedo paralizante. Pero para entenderlo todo, había que saber por qué su madre sufría tanto. Así que Óscar tuvo que ir todavía más atrás. Y le hace la pregunta del millón. ¿Y cómo viniste al mundo? ¿Cómo se conocieron tus padres? Y la respuesta... Bueno, la respuesta nos va a desvelar el origen de toda esa tristeza que marcó a fuego la infancia de María Elena. Resulta que la historia de su madre es la de una vida que nunca quiso. Ella estaba enamoradísima de un deportista, pero su hermana mayor la convenció para que lo dejara y además le presentó a un amigo suyo, el que se convertiría en el padre de María Elena, y sin comerlo ni beberlo se vio comprometida con un hombre al que no amaba. Atrapada. Al escuchar esto, Óscar lo ve clarísimo. Ah, ahora entendemos por qué tu madre tenía depresión. Vale, ya tenemos toda la información sobre la mesa. Entender la historia es el primer paso, pero para romper un patrón así hay que pasar a la acción. Hay que enfrentarse a él. Así que Óscar le dice a María Elena, bien, pues levántate y vamos a hacer una prueba. La pone de pie delante de todo el mundo. Al fondo de la sala hay unos abrigos colgados y Óscar se los señala. Le dice, ¿ves esos abrigos? Son las personas que tenemos que hacer salir de la sala. Comunícaselo. Y la reacción es brutal, inmediata. María Elena no puede. Levanta una mano temblorosa, le tiembla el cuerpo entero. El bloqueo es físico total. Y justo en ese momento de parálisis, Óscar se le acerca y le susurra al oído algo que lo va a cambiar todo. Le da la llave para desconectar su acción del trauma. Tú prometiste nunca parecerte a tu madre, pero ahora puedes echar a esas personas y no es ser como ella. Es como darle permiso para poner un límite sin convertirse en quien la rechazó. El efecto es instantáneo. Dejó de temblar, así, de golpe. Se gira hacia los abrigos, con una calma que no tenía un segundo antes, y lo dice. Ustedes, es necesario que abandonen la sala. Lo ha conseguido. El primer nivel del bloqueo acaba de caer. Pero la cosa no había terminado, ni mucho menos. Óscar sabía que habían rascado solo la superficie, que había algo más gordo debajo, así que le dice, exacto, eso te bloquea a la hora de poner límites, pues ella te echaba de su lado, pero hay algo más. Y aquí es cuando lanza la pregunta que lo va a desmontar todo. Le explica que su propia existencia le recordaba a su madre algo que ella nunca hizo, y que paradójicamente, gracias a que no lo hizo, María Elena está en el mundo. Y le pregunta, ¿sabes qué es? Y suelta la primera bomba. Ella nunca dijo a tu padre, márchate de aquí, no quiero verte. La incapacidad de María Elena era el eco exacto de las palabras que su madre jamás se atrevió a pronunciar. La reacción de María Elena es de puro impacto, que resuena con la comprensión repentina de toda una vida. Pero Óscar no para, sigue y amplía el foco. Ella nunca dijo a su hermana, no quiero esta vida que tú me preparas. Otro límite que nunca se puso, otra puerta que no se cerró. Y la reacción ahora es un glups. Es el sonido de tragar saliva, de asimilar una verdad que es todavía más grande, más profunda, algo que se está sentando muy, muy dentro. Y entonces llega la conclusión final, la que lo ata todo. Entonces te lo decía a ti, y por eso no puedes poner límites, porque si lo hicieras, dejarías de existir. Es tremendo. Su madre, incapaz de echar a la gente que la hacía infeliz, proyectaba ese márchate en su hija. Y María Elena, por lealtad inconsciente y para proteger su propia existencia, que al fin y al cabo era el resultado de esos límites no puestos, pues hizo suya esa prohibición. La historia de María Elena es un recordatorio muy potente de que esas barreras que enfrentamos, esos muros contra los que chocamos, no siempre se originan en nosotros. A veces, sin saberlo, estamos cargando con las historias que otros no resolvieron. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con varias ideas clave. Que un bloqueo no tiene por qué ser un fallo personal, sino una lealtad inconsciente a la familia. Que el dolor, que no se resuelve en una generación, a menudo salta a la siguiente. Y lo más importante, la clave para liberarse no es pelearse con el bloqueo, sino encontrar y comprender la historia que hay detrás.
Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, ¿no? Cuando alguien se encuentra con una barrera que parece no tener sentido, que se resiste a toda lógica, quizás la pregunta no es tanto ¿qué me pasa?, sino más bien ¿qué historia familiar no contada estoy, sin saberlo, honrando con esta limitación? Bien, ahora te planteo un desafío. ¿Qué has aprendido de esta historia? Trata de encontrar si tú también prometiste no ser como alguien, porque puede ser que tengas bloqueadas ciertas cosas o que ciertas situaciones o personas sigan apareciendo en tu vida trayendo esas emociones. Para el vídeo y haz una lista de lo que has aprendido de esta historia. Lo que hemos aprendido es que nosotros no reaccionamos como adultos, reaccionamos casi siempre como niños. Segunda cosa que hemos aprendido con esta historia es que no elegimos. Venimos determinados por una serie de historias de nuestro padre, nuestra madre, nuestra familia, nuestra cultura, etc. Y todo eso nos determina, no elegimos. Y tercero que hemos aprendido, cuando trabajamos sobre las apariencias, es decir, yo tengo una dificultad para poner límites y trabajo sobre esa dificultad, que en realidad es un programa biológico de supervivencia, pues no arreglamos nada. Hemos aprendido algo muy importante. Ella no reaccionaba a una situación real. Es decir, que cuando nos pasa todas esas situaciones que hemos hablado al principio del vídeo, es decir, que hay ese silencio, esa frase, ese gesto que nos hace reaccionar, sea con tristeza, con cansancio, con ira, no es la situación la que nos hace reaccionar. Es decir, no reacciono a ti, reacciono a alguien que no eres tú o a una situación que no está aquí. Reacciono a lo que simbolizas tú. Reacciono a lo que simboliza la situación. Esa es la real realidad. Y vamos a ver cómo trabajar sobre ello. Vamos a ver otro ejemplo de cómo el pasado actúa en el presente, pero usando disfraces nuevos. ¿No te ha pasado que tus hijos o alguno de tus hijos te saca de quicio? Y no sabes por qué, porque pasa más de lo que creemos. Veamos un ejemplo. Una madre reaccionaba con violencia interna y externa frente a su hijo. No llegaba a pegarle, pero tenía todas las ganas de hacerlo. Y lo peor es que ella no entiende el porqué. Su hijo es adolescente y claro, se enfrenta a ella. Es normal que los hijos adolescentes desafíen. El tema es que es absolutamente incompatible con provocar admiración en tu hijo, el ponerte violento, y es incompatible para que te admire y pueda aprender de ti. Entonces ella no puede controlar. Cuando empezamos a averiguar cómo fue fabricado ese niño, vemos que ella, en el impasse de cortar con su primer novio, que era una persona manipuladora y tóxica, hacía sentir culpable todo el tiempo, vemos que en ese momento en el que ella quería cortar y no podía cortar es cuando conoce a su segundo novio, que es el padre de sus hijos. Entonces ella va a quedar embarazada en el proceso de cortar con ese primer novio. Ella por fin tiene como las armas para tener la excusa y hacerse fuerte y ya decir cortar la relación. Ella le cuenta al segundo novio que está embarazada de él acepta muy bien la situación y forman una familia. Ella asociaba que el padre estaba siempre fuera y entonces el hijo no tenía límites porque el padre trabaja mucho tiempo fuera de casa y ella creía que era por eso, hasta que conoció a alguien que le explicó lo que era la desprogramación y le recomendó venir a mi consulta. Y ahí averiguamos lo siguiente. En realidad, cuando hicimos los ejercicios para saber qué características tiene su hijo, qué características tiene el padre de su hijo, qué características tiene ese primer novio al cual ella había enterrado ya, vimos que el niño se parece mucho a su primer novio. Incluso tiene algún rasgo físico. Claro, cuando ella lo ve, cuando el chico trata a ella de conseguir algo,
le está recordando todas las heridas, todo el conflicto de manipulación que tuvo con su primer novio. Bien, entonces aquí hay una confusión. Es decir, ella se pone en una relación horizontal con su hijo cuando ella debería estar en una relación vertical. Es decir, el recuerdo la saca de su lugar, la desposiciona y entonces la desautoriza. Y evidentemente le saca toda la violencia, todo aquello que ella no pudo transferir, ella que no pudo arrojar encima de aquel hombre, ahora lo transfiere encima de su hijo, simplemente porque se parece. Claro, tuvimos que ir un poco más lejos, es decir, ¿por qué el primer novio es manipulador? Y ahí tuvimos que ir a ver su historia en su infancia, quién era manipulador en la familia, si era el abuelo, el padre, etc. Pero hasta aquí puedo leer, ¿ok? Es así como se va investigando para desmontar completamente toda la memoria que ha hecho que esa persona reaccione así, de esa forma tan violenta con su hijo. Después de esas sesiones cambió completamente la relación. Es decir, el hijo sigue provocando, evidentemente, como buen adolescente o buscando manipular para conseguir lo que quiere, pero la madre ya no pierde la autoridad, ya no reacciona con esa extrema violencia. Bien, y como lo que he contado en este ejemplo, esto ocurre en todas las relaciones. Miremos esta imagen. Como podéis ver, ¿cuál es la realidad que interpreta el cerebro? A la izquierda tenemos un personaje que le llamamos PR, que quiere decir P, persona, R, real, realidad. Esta sería la persona real con la que estamos interactuando en la relación. Esta interactuación genera un input, es decir, una entrada que va a ser procesada por nuestro cerebro de acuerdo a las memorias y a lo que representa simbólicamente la persona. Nosotros nunca vemos la realidad, sino una representación simbólica de la misma. Así que en ese proceso va a generar toda una respuesta de acuerdo a lo que representa simbólicamente. Es decir, S o PS sería la persona que contiene un significado o un símbolo emocional. El resultado que va a dar todo ese procesamiento de información es la proyección, es decir, vamos a estar viendo esa persona real, creyendo que es la persona real, pero teñida por la silueta de la persona simbólica que tenemos en nuestra memoria. ¿Sí? Esto lo traducimos en una ley muy sencilla de la biología, y es la siguiente. En el lenguaje simbólico, para nuestro cerebro, como si fuera es igual a es. Como podéis ver, este tipo de procesamiento ocurre en todas las relaciones, no solamente en estos ejemplos que hemos hablado de María Elena o de la madre y de su hijo. Pasa también en las relaciones de pareja, pasa en los compañeros, en todas. Tenéis que hacer un ejercicio de coger las características de esa persona e ir a buscar quién tiene las mismas características en vuestra infancia y en vuestro árbol genealógico. Vais a alucinar. Y sí, este procesamiento de como si fuera es igual a es ocurre en todas las relaciones. En todas, también en las de pareja. Y evidentemente un día haremos una conferencia solamente sobre ese tema, pero ahora ya os puedo dar una pista muy sencilla. Y es la siguiente. Tenemos las relaciones verticales y las relaciones horizontales. Y es la siguiente ley. Lo que al principio, es decir, en la infancia fue vertical, luego, cuando buscamos la pareja, lo queremos convertir en horizontal. Es decir, esto no va a funcionar. Queremos convertir el recuerdo de una relación vertical, que es jerárquica, donde hay una diferencia de poder, en una relación horizontal, donde la clave de la relación horizontal es la igualdad. Y aquí no hay igualdad en una relación vertical, porque el otro tiene más fuerza, porque el otro tiene más poder de decisión, porque el otro sabe más cosas, tiene más conocimiento. Siempre hay más. Esta es desigual. Y aquí hay menos conocimientos, menos fuerza, menos poder. Aquí siempre hay más. Es la clave de una relación vertical. Nosotros queremos llevar la relación vertical de la infancia a una relación de igualdad en la adultez. Queridos amigos, eso está condenado al fracaso. Sí, señor.
¿Cuántas luchas de poder hay en las parejas? ¿Cuántas comedias románticas? Entonces las parejas encuentran sus equilibrios. Yo te mando por aquí y tú te sometes, y yo me dejo mandar por aquí y así obedezco, y intercambiamos un poco los roles, y ahí se produce una especie de equilibrio desequilibrado, como si fuera el símbolo del infinito. Cuando uno baja, el otro sube, y ahí las parejas se van equilibrando. Esas pueden sobrevivir. Otras simplemente son directamente, uno manda completamente, tiene todo el poder y la otra obedece y es sumisa, etcétera, etcétera. Bien, todo eso ya, si os interesa mucho, escribírmelo en comentarios y prepararé un vídeo y una conferencia, porque he dado muchas ya sobre el tema de pareja. Entonces, continúo. ¿Qué ocurre? Este tema de vertical y horizontal es mucho más sencillo de lo que hasta ahora nos habían enseñado en la Universidad de Psicología, como por ejemplo el complejo de Edipo, el complejo de Electra. Bien, ¿quién creó el complejo de Edipo? Sí, fue Sigmund Freud. ¿Y por qué? Bueno, pues investigar su biografía, porque estaba enamorado de su madre. Su madre era la segunda relación de su padre, era bastante joven y, claro, se enamoró de ella. Entonces él lo que hizo fue proyectar su propio conflicto en toda la humanidad, porque así, pues él no era ningún desviado ni anormal. ¿Qué le vamos a hacer? Es una buena solución. Como tenía mucho poder e influencia, pues nada. Sin embargo, después de 20 años de experiencia en consulta terapéutica real, he comprobado que solo hay casos excepcionales donde realmente hay ese complejo. Tanto el complejo de Edipo como el complejo de Electra. Casos excepcionales. Lo normal es que tenemos unas improntas de admiración y de mimetismo que son verticales y que por lo tanto proyectamos de forma horizontal porque buscamos esa igualdad del poder que no tuvimos en la infancia. ¡Toma hostia! ¡Toma hostia! ¡Qué sencillo! Y todavía más, como la relación de admiración puede ser múltiple, es decir, yo puedo admirar a varias mujeres de mi árbol genealógico, busco agrupar a veces en una persona todas las características de esas personas que yo admiraba cuando niño. Dejemos la relación de pareja que, como veis, se complica mucho para otro vídeo. Continuemos con esta idea. Esta idea de que para el cerebro como si fuera es igual a es. Fijaos, a veces los patrones que nos marcan en la vida adulta tienen un origen de lo más sorprendente, uno que está oculto en el pasado más remoto. Hoy vamos a desgranar la historia de Janina, que es un caso fascinante y nos enseña cómo esas experiencias que ni siquiera recordamos pueden llegar a definir quiénes somos y cómo nos relacionamos. Y todo arranca con esta pregunta. Parece sencilla, ¿verdad? Pero esconde una red de emociones súper compleja. ¿Por qué una mujer sentía una y otra vez esa decepción constante hacia el hombre que amaba? Bueno, para encontrar la respuesta no hay que mirar su presente, sino mucho, mucho más atrás. Ella es Janina. Y, a ver, desde fuera su vida podría parecer totalmente normal, pero por dentro vivía en una especie de desilusión perpetua. Cada gesto de su marido, cada palabra, para ella era como una fuente de decepción. Lo que ella no sabía, claro, es que ese sentimiento en realidad no iba sobre él, sino sobre una historia que había empezado mucho antes de que se conocieran. Es que aquí está lo increíble. La raíz de su dolor no estaba en su matrimonio, ¿no? Estaba en una promesa que se hizo antes de que ella fuera siquiera un proyecto. Y este es justo el punto de partida de una programación emocional que la iba a marcar para toda la vida. Venga, vamos a meternos de lleno en ese entorno familiar que, sin ser consciente de ello, programó los sentimientos de Janina desde el minuto cero. Es justo aquí donde encontramos las primeras pistas. Imaginemos una familia muy numerosa, pues Janina fue la 9ª hija. Su llegada no fue una sorpresa cualquiera, de hecho rompió una promesa. Su madre le había asegurado a la hija mayor, que ya estaba agotada de cuidar de sus hermanos, que no habría más niños, y entonces llegó Janina. La noticia del embarazo fue recibida con estas palabras, así, tal cual, y no venían de un extraño, sino de su propia hermana. Una hermana que ya se sentía totalmente sobrecargada con el rol de cuidadora y que vio la llegada de Janina como, pues eso, como una carga más, una promesa rota.
Y aquí está el meollo de la cuestión. A través de esa conexión tan fuerte con su madre, incluso dentro del útero, Janina absorbió esa emoción, el sentimiento de haber decepcionado. O sea, antes de respirar por primera vez, su primera huella emocional fue la de ser una decepción. Vale, para entender cómo esta dinámica familiar se lía todavía más, es muy útil conocer dos tipos de relación que, como explica Oscar, definen básicamente todas nuestras interacciones. Parece muy simple, ¿verdad? Pero esta distinción es fundamental. Como dice Oscar, simbólicamente todas nuestras relaciones caben en una de estas dos categorías. Y entender esto es la llave para descifrar el conflicto interno de Janina. Por un lado, tenemos las relaciones verticales. Estas se basan en la jerarquía, como la de padres e hijos, donde hay una diferencia de poder o de conocimiento, ¿no? Y por otro, las horizontales, que se basan en la igualdad, como entre parejas o entre hermanos, donde las diferencias pues se complementan. Quedémonos con esta idea. Ahora volvamos a la historia de Janina, porque en su infancia estas dos líneas, la vertical y la horizontal, se cruzaron de una forma que lo cambió absolutamente todo. Janina, claro, tenía una madre biológica. La mujer que la gestó, la trajo al mundo y la amamantó. Esta es, por definición, la relación vertical por excelencia, madre e hija, de manual. Pero, y este es un pero en mayúsculas, en la práctica, en el día a día, existía otra figura materna en su vida. Una figura no biológica, pero que tenía un poder inmenso, su hermana mayor. Y aquí es donde la estructura familiar, digamos que se fracturó. A esta figura la llamamos madre simbólica. Es la persona que, en la realidad del día a día, ejerce el rol materno. Para la pequeña Janina, que dependía de ella para todo, su hermana no era una igual, era una figura de autoridad. Lo que por naturaleza era una relación horizontal, entre hermanas, se convierte por pura necesidad familiar en una relación vertical. La hermana asume el rol de madre y Janina el de hija. Un cambio de papeles con unas consecuencias profundísimas. Y esta madre simbólica cuidaba de ella, sí, pero a regañadientes. Con cada gesto de cansancio, con cada suspiro de obligación, el mensaje era clarísimo. Aquella huella inicial, la de ser una decepción, no hizo más que hacerse más y más profunda, hasta grabarse a fuego en su interior. Y este sentimiento, claro, no desapareció con el tiempo. Al contrario, se convirtió en un patrón, en una especie de lente a través de la cual Janina vería el mundo y, sobre todo, sus relaciones futuras. Si vemos su vida en perspectiva, el patrón es innegable. Y muy doloroso. Empezó en el útero, con esa sensación de ser una decepción. Continuó en la infancia, sintiéndose no deseada por su hermana madre. A los 15 años, ella misma quedó embarazada, convirtiéndose en una decepción real para su madre. Y finalmente, en la edad adulta, proyectó todo este sentimiento en su marido, sintiendo que era él quien la decepcionaba a ella. La historia podría haber terminado aquí, en este círculo vicioso de dolor. Pero la buena noticia es que los patrones, por muy profundos que sean, pueden romperse. Y el primer paso es siempre la comprensión. Fue a través de la terapia donde Janina pudo por primera vez conectar todos los puntos. Comprendió que ese sentimiento de decepción que sentía hacia su marido no se originaba en él, sino en su propia historia, en su propio origen. Este fue el momento clave, el clic. Al entender de dónde venía todo, pudo empezar a sanar esa huella inicial. Pudo por fin quitarse ese filtro de la decepción y ver a su marido como realmente era. Y esto le permitió regular sus emociones y, lo más importante, transformar su relación. La historia de Janina es un recordatorio potentísimo de cómo esas dinámicas familiares ocultas pueden resonar a lo largo de toda una vida. Y nos deja con una pregunta importante para que reflexionemos. ¿Qué huellas de la infancia podrían estar moldeando las relaciones que tenemos en el presente? ¿Te gustaría ver algún otro ejemplo? Bien, continuemos con esta idea. Esta idea de que para el cerebro como si fuera es igual a es. Tú lo sabes bien, hay personas que se pasan la vida peleando con la autoridad. En todas sus relaciones siente injusticia, siente que las relaciones son injustas. Por ejemplo, cuando tiene que hacer cualquier proceso burocrático, siempre tiene problemas con el funcionario. Cuando tiene que ir al médico, siempre tiene problemas con la enfermera o con quien le da el turno, o con la autoridad, que es el médico. O incluso cuando viaja tiene problemas con las aduanas. Sus conocidos ya lo saben. No tiene remedio. Siempre anda peleando. Conflicto con la autoridad. Pero, ¿qué ocurre en realidad? Veamos como si fuera es igual a es para su cerebro. En su infancia tuvo un conflicto de comparación con su hermano gemelo, el cual lo hacía todo bien. El hermano gemelo recibía toda la aprobación y él nada. Es decir, él nunca tuvo la aprobación de la autoridad. Al contrario, siempre tenía desaprobación. Y eso es lo que encontraba.
Porque, recordad, de lo que te quejas es lo que necesitas. ¿Y por qué necesita eso? Pues porque ahora él explota de rabia contra el funcionario, contra la enfermera, contra el gestor de las aduanas. Porque nunca pudo explotar de rabia contra sus progenitores, sea su padre, su madre, quien fuera que no le dio la aprobación. Para no desequilibrar el sistema. Entonces, se comió el marrón y ahora lo expresa en otro lugar. Sí, esto es una verdadera transferencia, como las bancarias. Entonces, cuando estamos frente a una autoridad, resolvemos como si fuera es igual a es, enviando a esa persona simbólica mezclada con la real, todo lo no resuelto en nuestra infancia. Ah, por cierto, esta persona también había hecho muchas terapias de Gestalt, espirituales, de sentirse a uno mismo, de control emocional, de educación, pero esto no para, es un bucle, es infinito. Así que ya estamos llegando a otra conclusión, que es lo que estamos aprendiendo con todos estos ejemplos, y es otra ley biológica, que todo aquello que siente y o experimenta un individuo es erróneo, es falso. Sí, no mentira, porque subjetivamente es su verdad, pero es erróneo. Todo lo que ocurre es meramente una interpretación de las memorias subjetivas programadas en él mismo, más las memorias heredadas de su historia familiar. Así que tenemos una frase clave que os va a sorprender mucho, ya que en muchas escuelas de biodescodificación también meten la pata hasta el fondo, donde hablan que el sentir o el biosentir es lo más importante. Y lo más importante es la información. ¿Cómo se codifica? Sentir no es conocimiento. Sentir es una interpretación. Y atención, al final del vídeo dejo un prospecto con los efectos secundarios y advertencias para los consumidores de sentir. Cuando luego hay un problema, el sentir solo son las pistas para encontrar la información que hay detrás. Bien, veamos algún ejemplo de proyección y defensa. Es decir, tú no tienes el problema, es el otro el que te ataca a ti porque el otro está viendo en ti algo que él percibe como persona simbólica, es decir, no eres tú, es lo que el otro está viendo. Aquí tenemos una buena noticia. ¿El otro se está enfadando contigo? No, no te lo tomes a lo personal. El otro se está enfadando con algo que no tiene resuelto en su memoria. Bien, pero entonces, ¿tú qué puedes hacer frente a esta situación de proyección y defensa? Cuando alguien te acusa, o te provoca, o te ataca, ya sabemos que no es cierto lo que dice. Pero, vamos a ver, piénsalo, si no es cierto, ¿por qué reaccionas? Y aquí viene otra de las buenas noticias de este vídeo. Y esto es oro. Atención, pon mucha atención. Tú reaccionas porque el otro necesita que tú reacciones para él resolver su historia. O para poder descargar y transferir aquello que no resolvió en su persona simbólica de su infancia, en su conflicto, en su memoria. Y tú dirás, pero si yo no quiero reaccionar, ¿por qué reacciono? Bien, porque tu cerebro inconsciente pertenece a un grupo. Y en ese grupo la energía se ha de transmitir y se ha de equilibrar. Entonces, si él tiene una mala energía, tú sirves de saco de boxeo. Una de las cosas que estudiamos en los módulos, que es el triángulo de Karpman. Pero este triángulo, compuesto por el salvador y por la víctima y el maltratador, este triángulo, en el cual nos podemos mover en los diferentes papeles, no solamente es interesante conocerlo, sino saber cómo salir de él. Y realmente para salir de él, la única forma es entender que tú necesitas ser víctima de una situación, ¿sí?, donde hay un maltratador. Y estoy hablando siempre de adultos. Cuando son niños es diferente. Un niño maltratado es víctima, mientras que un adulto maltratado es víctima porque no sabe cómo resolver eso, porque está en una posición de niño, pero en un cuerpo de adulto. ¿Ok? ¿Entendemos la diferencia? Vale. Estamos en que tú reaccionas frente a ese ataque porque el otro necesita que reacciones.
Y aquí está el oro, aquí está lo valioso. Los cerebros se conectan en campos psíquicos que son invisibles y hacen que tú reacciones porque el otro lo necesita. Porque la verdad, si no es cierta esa acusación, ¿qué te importa? Sin embargo, tienes que reaccionar. La verdad es que aprender a no reaccionar no es dejarse pisar. Es no entrar en el juego que el otro necesita para descargar su historia. Y con esto no estamos diciendo que no te defiendas frente a ataques graves o clarísimos. Lo que estamos diciendo es que puedes entender cómo no entrar en las provocaciones. Y que si has caído, entiendas que también es la necesidad del otro. Así que, de lo que te quejas es lo que necesitas. Para tu cerebro, como si fuera es igual a es. Y evidentemente no elegimos, reaccionamos. Y para terminar te dejo con esta pregunta. ¿Y si tus reacciones no fueran un error, sino una pista que te ayudaría a desarrollarte y a evolucionar? Sí, es una pista hacia algo que necesita ser comprendido. Por eso, cuando entiendes tu historia completa, tu historia personal y familiar, el cuerpo deja de gritar. Entonces ya no reaccionas, respondes, que es una forma de poner límites. Y responder es responsabilizarse. Si este tema ha resonado contigo, dale like, haz un comentario y suscríbete al canal. Gracias por estar aquí. Y ahora hay un epílogo, una parte del vídeo completamente diferente. Atención. Y en la receta de hoy, en los laboratorios Gestalin, le vamos a recetar cientimicina forte 500. Ahí la tiene. Su receta. Cientimicina 500. De Laboratorios Gestalin. Ficha técnica. Principio activo. Catarsis estéril concentrada. Indicaciones. Especialmente indicado para pacientes que prefieran sentir mucho antes que entender nada. Ideal para sesiones donde el objetivo es berrear, patalear y descargar la ira contra un objeto inanimado, evitando así el incómodo esfuerzo de cambiar de conducta en la vida real. Efectos secundarios. Ceguera logística, incapacidad de ver soluciones lógicas a problemas sencillos. Si el coche no arranca, el paciente con cientimicina no llama al mecánico, sino que le pregunta al coche: ¿qué sientes cuando no arrancas? Yo te honro. Efecto resaca de sillita, sensación de agotamiento físico tras insultar a una silla vacía, confundiendo el cansancio muscular con la sanación del alma. Inflamación del ego sintiente. El sujeto cree que sus emociones son verdades absolutas y que el mundo debe detenerse porque él está procesando. Adicción al Kleenex. El paciente desarrolla una necesidad compulsiva de llorar por todo, creyendo que cada lágrima es un avance cuántico. Advertencias sobre seguridad. El uso prolongado de cientimicina puede provocar que usted se convierta en adicto al proceso, pasando de taller en taller, buscando la llorera definitiva, mientras su vida real sigue exactamente en el mismo punto que hace 10 años. No administrar en presencia de persona con pensamiento crítico, ya que el medicamento pierde toda su eficacia mística. Recuerde, con cientimicina usted no sana su trauma, solo lo experimenta una y otra vez.